Quiero que hables de aquel gran amor que en el Calvario Dios nos mostró. Quiero que hables del buen Salvador. Háblame más de Cristo. Quiero escuchar la historia fiel de mi Jesús, mi Salvador. Quiero vivir tan solo por Él. Háblame más de Cristo. Cuando me asalte la tentación y que sus redes tiendan mi pie, quiero tener en Él protección. Háblame más de Cristo. Quiero escuchar la historia fiel de mi Jesús, mi Salvador. Quiero vivir tan solo por Él. Háblame más de Cristo. Cuando en la lucha falte la fe y el alma sienta desfallecer, quiero saber que ayuda tendré. Háblame más de Cristo. Quiero escuchar la historia fiel de mi Jesús, mi Salvador. Quiero vivir tan solo por Él. Háblame más de Cristo. Buenas tardes a todos. Me da mucho gusto verlos a cada uno de ustedes y desde aquí arriba los saludo. Que estén bien, que Dios les dé mucha salud y sobre todo también que les dé mucho entendimiento de la palabra de Dios, en este mensaje que el Señor me ha puesto en mi mente. Yo quisiera hacer una aclaración antes de empezar mi predicación y decir, o hacernos una pregunta. ¿Cuál es el propósito de venir a la iglesia? Piensen por un momento en sus mentes y dense sus respuestas. ¿Cuál es la razón o el propósito por el cual yo vengo hoy a la iglesia? Alguien quizás pueda decir, quiero acercarme más a mi Creador. Muy buena respuesta. Alguien quisiera decir o pensar, quiero aprender más de Jesucristo. Quiero entender más ese amor de su muerte. No la entiendo. También es una razón. Quizás alguien pueda decir, yo vengo aquí porque tengo muchos problemas y quiero ser mejor esposo, quiero ser mejor padre de familia, quiero ser mejor hijo, mejor hija, mejor esposa. Y vengo aquí para que sea el Señor el que me vaya moldeando mi carácter, mi actitud, porque esa es la razón de venir a la iglesia, es madurar espiritualmente. Como leyó ahorita el hermano, que toda la palabra de Dios es útil para corregir, para redarguir, para instruir en justicia. Porque si hay una cosa que nosotros entendemos, es que en la carne no hay nada bueno. En la carne, en mí, no hay nada bueno. Quiero que aprendamos una cosa hoy. Si a mí se me ocurre ofender a alguien, ¿verdad? Si yo ofendo a alguien, le digo, oye, tú eres un mentiroso. O yo le digo a alguien, eres un adúltero, eres un fornicario. Me estoy ofendiendo yo mismo. Porque eso es lo que es la carne. En Gálatas capítulo 5, así rápidamente, el versículo del 19 al 21, ahí dice claramente lo que es la carne. Gálatas 5, del 19 al 21, dice, y manifiestas son las obras de la carne que son, y ahí te empieza a decir,
adulterio, fornicación, lascivia, hechicerías, envidias, contiendas, pleitos. Eso es lo que es la carne. Esa es nuestra naturaleza. Y si a mí se me ocurre juzgar a otra carne, me estoy juzgando a mí mismo, pues yo soy también carne. Así es que tenemos que aprender que en la carne no hay nadie mejor que otro. En mi estado carnal no hay nadie mejor. Si yo me siento mejor que tú, se llama vanagloria. Si yo te ofendo a ti para hacerme sentir yo mejor, se llama vanagloria. Y lo que estoy diciendo es que en la carne no hay nada bueno. Lo que venimos a hacer aquí es tratar y luchar de alcanzar la madurez. Y les digo desde ahorita, no todos la vamos a alcanzar. Y no es que Dios no quiera. Él está dispuestísimo a ayudar a su creación a que madure espiritualmente. Pero si Él mira que no queremos, pues entonces no nos la va a dar. Quisiera predicar de ese tema hoy, para poder entender estos dos poderes. En Efesios capítulo 6, el versículo 10, yo oí por primera vez esta escritura por la boca del hermano Mark, hace muchos años ya, la explicó, y cuando él nos la enseñó, se me hizo muy razonable lo que me estaba explicando en Efesios, en el capítulo 6, el versículo 10, dice, Efesios 6:10 dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Yo también muchas veces le he preguntado, y algunos se acuerdan, otros ni se acuerdan, qué significa reforzarme o fortalecerme en el Señor y en el poder de su fuerza. A veces voy y hago unos estudios y les digo, ¿qué significa fortalecerse en el Señor? Y sí, uno me dice, en la palabra de Dios. Perfecto. ¿Y qué significa el poder de su fuerza? Significa en el amor de Dios. Tiene que llevar una cosa con la otra. El conocimiento acompañado de ¿qué? Del amor de Dios. Cuando el hermano me explicó esa escritura, no digo que la entendí, la comprendí. Siempre vamos a tratar de hacer cosas. Podemos leer la escritura, podemos comprenderla, pero entenderla es llevarla ¿qué? A cabo. O sea, yo la comprendí cuando el hermano me enseñó que significaba acercarme más a Cristo, aprender más de Cristo y también aprender en el poder de su fuerza. Y de eso se trata. Se trata de fortalecer nuestras acciones y nuestro conocimiento con el poder de su fuerza, que es el amor. Con ese poder de fuerza, y todos estamos de acuerdo, Jesús pudo vencer a Satanás y pudo vencer al mundo, se pudo vencer él. Tuvo el valor para crucificarse por nosotros. Sin ese poder de la fuerza que es el amor, no lo hubiera logrado. Y esa es la misma razón que vengo a la iglesia, a ver si llego, a ver si lo alcanzo a hacer. Porque si yo lo llegara a alcanzar a hacer, hermano, estoy del otro lado de la eternidad. Y tú sabes muy bien que no es tan fácil. No es fácil. Jesús dijo, muchos son llamados y muy pocos ¿qué? Los escogen. Entonces yo tengo que entender que este poder de fuerza es lo que me va a salvar o lo que me va a dar mi salud. ¿Estamos de acuerdo? Esto es lo que me va a salvar. Pero yo debo de explicarles a ustedes que antes de reconocer este poder de la fuerza, también tengo que reconocer otro poder, la fuerza del enemigo. Yo quisiera hablar hoy del poder de la fuerza del enemigo, que tiene controlado a todo el mundo. Y quizás muchos lo ignoran, pero es verdad. Antes de yo entender este poder de la fuerza de Dios, yo he entendido que la fuerza de Satanás activa y es quizás a veces en mi vida más fuerte que la fuerza del amor de Dios. Ojalá que me estén entendiendo. Hay cosas que ustedes no pueden comprender, pero este poder actúa en nuestros miembros. Actúa en nuestros miembros. Es una fuerza y es un poder que domina y controla muy bien a la carne. La tiene bien controladita. ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Más imaginémonos cómo los judíos le pedían a Dios la salida de Egipto y el faraón decía, de aquí no se va nadie, señores. Así me manden plagas, así me manden piojos, así me manden ranas, de aquí no sale nadie. ¿Por qué? Porque Satanás controlaba a la carne o a los hijos de Dios. Es lo mismo hoy. Satanás tiene un poder muy grande, conquistó la carne desde el principio.
Dice, yo sé por dónde puedo entrar. Yo no sé si sabía, pero entró por donde él tenía que entrar y prácticamente conquistó a la carne. Vamos a ver esas avenidas en Primera de Juan, capítulo 2, versículos del 15 al 17. Primera de Juan, capítulo 2, versículos del 15 al 17. Dice así, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Quiero como explicarles a ustedes que Satanás tiene poder sobre estas tres cosas. Número 1, los deseos de la carne. El segundo, los deseos de la carne. Y el tercero, la vanagloria del hombre, el no aceptar que es débil, el no aceptar que es un pecador, en ese momento se hace vanaglorioso. Tiene tres problemas el hombre carnal. Primero, aquí nadie me puede decir, no, yo controlo mi vista, muy fácil. Nadie me puede decir, yo controlo mi carne sin ningún problema. A mí las pasiones y los deseos carnales son fáciles. Nos hemos dado cuenta, algunos hermanos, que a veces nos ponemos a predicar del pecado, ¿no? Y le tiramos al pecado, le tiramos a Satanás. Y a la vuelta de la esquina ya nos está esperando el tremendo chamuco ahí esperando. Véngase para acá. Te estás hablando de mí y así, mira, caes para atrás redondito. ¿Sabes que muchos quizás no quieren predicar porque no quieren pelear con Satanás? Muchos predicadores empiezan muy, yo quiero predicar, pero cuando se dan cuenta de que es Satanás el que los sigue controlando, ya no quieren predicar. No quieren salirse de la fuerza de Satanás. Satanás tiene esos poderes, y ahí estamos muchos, o podremos estar muchos. Estamos ahí. Unos dicen, en la lucha. Estamos en la lucha, estamos en la guerra, estamos tratando de conquistarlo. Así decimos muchos, ¿no? Estamos allí en la lucha queriendo controlarlo. Y bajo ese poder, o ese control, estábamos muchos. Colosenses capítulo 1, vamos a leerlo también. Colosenses capítulo 1 del 13 al 14. Colosenses capítulo 1 del 13 al 14. Dice así. Dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por sangre y el perdón de pecados. Dice, el cual nos ha librado del poder de la fuerza de las tinieblas, de Satanás. Nos ha librado, dice la Biblia, nos ha librado. ¿Cuántos de ustedes lo creen? ¿Cuántos de ustedes creen que verdaderamente el poder o la fuerza del mal ya no actúa en mí? ¿Cuántos de ustedes realmente, honestamente, pueden decirme a mí o al mismo Señor? A mí no me digan nada, díganle a Dios, Señor, a mí yo ya entendí eso, Señor, ya me sacaste de este poder de Satanás, ya no estoy con él. Ya me libraste y ahora estoy aquí dentro del reino, en su iglesia, donde yo sé que si de repente ofendo algo, la sangre de Jesucristo me limpia de pecados. Pero yo ya no estoy controlado por la fuerza de tu enemigo, de Satanás. ¿Cuántos pudiéramos hacer ese comentario? Por eso yo le digo a los jóvenes que en verdad me da mucha tristeza que muchos jóvenes cometen errores grandes. ¿Qué tan maravilloso es un joven que nace en la iglesia? ¿Qué tan importante y qué tan hermoso es cuando un joven nace en la iglesia, vive en la iglesia, crece en la iglesia? Él nunca llega a entender la fuerza y el poder de Satanás. Esta escritura del Salmos capítulo 1 del 1 al 3 es para ellos. Esa escritura del Salmos capítulo 1 del 1 al 3 o al 4, esa escritura es para ellos, donde dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni se sentó en silla de encarnecedores. Ellos nunca anduvieron
conociendo drogas, conociendo mentiras, hipocresía. Ellos nunca conocieron nada de esas maldades, sino que en la palabra de Dios se deleitan, dice, de día y de noche. Serán como un árbol plantado que dará su fruto a su tiempo. Yo le digo a los jóvenes, no se metan con el chamuco, no bailen con él, nomás que le den tantita chance, después va a ser muy duro que te salgas de su fuerza, ya no vas a poder salirte de ella. Yo le digo a los jóvenes, no fumes, no agarres el cigarro es un vicio que para mí, mi respeto es el que lo llegue a dejar. Después de una persona que fuma tantos años, es duro que deje el cigarro. No te metas ahí, no necesitas nada de eso. Pero muchos jóvenes, no, yo quiero probar que ustedes anduvieron ahí. Ándale pues, vete a bailar Rambo, vete a bailar rock con el chamuco. Y te vas a dar cuenta que al rato ni te vas a poder levantar. Y muchas veces vas a acabar como están acabando muchos jóvenes hoy en día. Por eso, qué tan importante es que muchos no entiendan esa fuerza, pero debemos de reconocer esa fuerza y ese poder, hermanos. ¿Existe? El apóstol Pablo quizás no lo explica muy bien de lo que estoy hablando. Él lo va a explicar muy claramente, el poder de esta fuerza maligna. En Romanos capítulo 7, versículos del 21 al 23, dice el apóstol Pablo así. 7, 21 al 23 dice: así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros. Fíjense bien, ahí está la fuerza del maligno. Veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. ¿Se fijan? Muchos de nosotros, así decimos, tenemos muy buenas intenciones. Oh, yo sé que me deleito en oír la palabra de Dios, pero veo esta ley que se revela contra mi mente y me lleva cautivo a la ley del pecado y de la muerte. Y sabes una cosa, muchos no estamos haciendo absolutamente nada para impedirlo, nada. Al contrario, estamos empezando a justificarnos. Estamos empezando a decir, bueno, pues, todo el mundo lo hace, yo también lo voy a hacer. Se te está perdiendo tu salud, hermano, se está perdiendo tu salvación. No vas a poder culpar a nadie más que solamente a ti, porque estás permitiendo o estamos permitiendo que Satanás siga haciendo su trabajo. Él nos oye. Él no sabe lo que piensas, eso sí lo hemos comprobado, pero sí sabe lo que dices, y sí sabe lo que haces, y sí sabe cómo controlarte, y sabe por dónde te ataca y te está atacando. Y nosotros, como dije, no estamos haciendo absolutamente nada para evitar que nos esté robando nuestra paz, nuestra salud, nuestra salvación. Inclusive muchos creen en Dios, se los digo honestamente, hay gente que cree en Dios, creen en Jesucristo, en su Espíritu, creen en Dios como el único creador y autor de la creación, creen en el Hijo que vino a traer vida eterna, en su misericordia, en su amor, en su justicia, creen que Él trae la verdad, creen en el Espíritu de Dios que guía a los hombres a la salvación para la gloria eterna, pero ¿sabes una cosa? Prefieren ir poco a poco siguiendo mejor al espíritu ¿de qué? Del mal. Creemos todo lo positivo de Dios, lo creemos, es cierto, pero mira, lentamente te estás yendo con el otro. Muy lentamente, muy pasivamente lo estás haciendo. El espíritu del mal, el poder de la fuerza que es placer. Es placer. Es no hacer nada, es sociedad, no haga nada. Deja que el predicador o otro hagan todo, tú no hagas nada, tú nomás acuéstate en el sofá, no hagas nada. Y también entras en desobediencia con los mandamientos de Dios. Y te sientes como si estuvieras muy confortable, estoy muy a gusto. Me están pagando muy bien en mi trabajo. Vamos a ver qué dice Hebreos capítulo 10, versículo 26, hermanos. Una escritura que casi no nos gusta leer, pero hay que leer las escrituras. En Hebreos capítulo 10, el versículo del 26 al 31 dice así: porque si pecáramos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por el pecado, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irreversiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteara el Hijo de Dios y tuviera por inmunda la sangre del pacto en el cual fue santificado e hiciera afrenta al Espíritu de gracia?
Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza y yo daré el pago, dice el Señor, y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Si nosotros, habiendo conocido la verdad, ya conocemos la verdad, ya sabemos lo que tenemos que hacer, y lentamente entramos otra vez a pecar voluntariamente. Muy lentamente otra vez vuelves a tus pasos antiguos. Lentamente, entonces, y tristemente ya Dios no puede hacer nada. Simple y sencillamente te espera lo que te espera. ¿Y por qué? Por esta fuerza que atrae a los miembros y te baja y te controla y te domina o nos domina. Con todo eso, hermanos, yo tengo que reconocer estos dos poderes y los tengo que respetar. ¿En qué manera los tengo que respetar? Yo les digo en la presencia de Dios, enfrente de ustedes, yo no puedo solo con el enemigo. Si yo quisiera enfrentarme al enemigo, y muchas veces he tratado de hacer eso, vas a ver, condenado chabuco, ya no me la vas a hacer. Ahora sí, me voy a poner bien fuerte, ahora sí. Otra vez, y otra vez, y otra vez, y otra vez. No puedo. Le he dicho a Dios varias veces, yo no puedo. Y Él te lo dice claramente, sin mí, nada podéis hacer. Muchas veces nos queremos enfrentar solos contra el enemigo. No podemos. Satanás es un espíritu que fue formado mucho más fuerte y domina y controla la creación carnal. Nadie puede contra él. Nadie puede contra él. El único que lo pudo vencer fue Jesucristo. De ahí para allá a todos los había tumbado. A todos los había tumbado o los había hecho caer de una u otra manera. Porque dice la Biblia que todos habían pecado. Al único que no tumbó y al único que no pudo vencer fue ¿a quién? Al Hijo. A él no lo pudo tumbar. No lo pudo vencer. Porque en él estaba una fuerza mayor que la de él. Jesucristo nos explicó muchas cosas. En Santiago capítulo 1, versículo del 12 al 14, dice la Escritura así. Santiago capítulo 1, del 12 al 14, es una escritura que debemos de grabarnos de memoria siempre, traerla siempre en nuestra mente. Dice así, Santiago capítulo 1, versículos del 12 al 14, dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que lo aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no tienta o no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concedido, da luz al pecado, y el pecado siendo consumado, da luz ¿qué? A muerte. ¿Se fijan en la Escritura? No, Dios no tienta a nadie. Nosotros, de nuestras propias concupiscencias, ¿verdad? Tenemos nuestras propias concupiscencias, nuestros propios deseos carnales, somos atraídos. Empieza el pecado desde abajo. El deseo carnal empieza poco a poquito. Ahí va trabajando y te empieza a seducir. Cuando te empieza a seducir, te dice, todo está bien, no te preocupes. Keep on doing it, don't worry about it. Échale, no hay problema, nadie te ve, estás muy bien, hazlo. Y después de haber sido consumado, ¿qué es lo que da luz? Da luz a muerte. Y dices, ahora sí, me voy a levantar otra vez y voy a luchar, y otra vez, y otra vez, y otra vez, y otra vez, y sigues para adelante, y otra vez, y otra vez. Y yo te pregunto, ¿hasta cuándo vamos a dejar que siga conquistándonos? ¿Hasta cuándo te vas a parar y sabes qué? Ya basta. Enough, como dice en inglés, enough is enough. ¿Cuándo vas a tener ese valor para seguir adelante? Fíjate bien, bienaventurado. ¿Qué más quieres? Bienaventurado, vas a tener paz, vas a dormir tus 8 horas sin un problema. Bienaventurado el varón que soporta la tentación y luego la corona de vida. ¿Y cómo se vence pues ese mal? Porque esa fue la pregunta que yo me hice. Bueno, Señor, ¿y cómo venzo el mal? ¿Cómo lo controlo? ¿Cómo le hago para vencerlo? Hay tantas escrituras que Dios nos dio. Dios no nos ha abandonado, hay tantas escrituras. Podría ponerme ahorita y les mandara 20, 30 escrituras donde te dice Dios cómo vencerlo. Pues sí. Uno las lee, dice el hermano, se entra por uno y no sale por el otro. Es ahí donde Dios te dice, sé sincero. Sé sincero, ¿a quién quieres agradar? ¿A quién es el que quieres agradar? ¿Vienes a mí hoy a pedirme bendiciones o vienes a mí a no pedirme nada? Yo tampoco te doy nada. Las bendiciones materiales se las doy a todos, Neva.
cae sol, cae lluvia, le cae a todos le cae igual. ¿Qué es lo que vienes a pedir? Nada. No te vengo a pedir nada, tengo todo, no necesito nada, no me des nada. Tengo todo lo que necesito para satisfacer mis deseos carnales, no necesito nada. ¿Sabes una cosa que Dios quiere que le pidas? Dios quiere, pídeme. ¿Qué me vas a pedir? No hay nada, Señor, nada, no te pido nada. Bueno, entonces al rato el chamuco, que es un león rugiente, que ando viendo a quién va a devorar, no nos vayamos a quejar y decir, estoy destruido. Pero no va a ser culpa de Dios. Nuestro Señor nos da tantas escrituras, y una muy importante está ahí cerquita, estamos en Santiago capítulo 4, versículo del 7 al 8, ahí está una muy facilita y muy sincera y verdadera. Ahí en Santiago 4, del 7 al 8 dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acerquémonos a Dios, y Él se acercará a vosotros, pecadores. Limpiad las manos, y vosotros, los de doble ánimo, purificar vuestros corazones. Está muy sencilla. Dice el versículo, someteos pues a Dios y resistir ¿a quién? Al diablo. Claro, si yo vengo y no me someto a Dios, pues no estoy resistiendo al diablo. El diablo nunca va a huir de vosotros. Y dice, acércate a Dios, y Él se va a acercar a ti. Y pecadores, de limpiar las manos. Y vosotros, los que tienen doble ánimo, pues, si tú todavía estás aquí con que eres o no eres, ponte bien, ponte firme. ¿A quién vas a servir? Si dices, es que quiero andar con Dios hoy, y toda la semana pues quiero andar con el otro. Es como cuando mi hija quería ir a la universidad, me decía, ¿qué universidad? Pues si vas a la universidad vas a acabar. Aquí en la universidad no son 5 pesos, no son $10 lo que te cobran para entrar. Te cobran 10,000, 20,000, lo que sé cuánto por semestre. Si tú vas a entrar, tú acabas. No puedes decir, pues voy a entrar, pero a lo mejor otro año siempre me arrepiento. Y no, vaya, entonces hay que te mantenga a ver quién. Yo no te doy ni un centavo con esa actitud. Tú entras a la escuela, la terminas. No empieces con que la empiezo y luego que no. Si no son $10. Si fuera un Subway, pues te lo invitaba y todo. No. Es dinero. Y todos sabemos que el dinero tiene mucho poder y no lo vas a tirar así. O lo acabas. Pero con todo eso, sigo y creo que mis actos y los actos de todos, que Satanás tiene mucho poder, mucha influencia sobre este cuerpo carnal. Muchas veces nuestros actos, nuestra actitud. Hay veces que no te das cuenta y traes una cara tan amargada, una cara tan agüitada, y el chamuco te trae bien agarrado, y ni cuenta te das. Y tú dices, no, yo no, te trae bien agarrado el chamuco. Muchas veces podemos ver que venimos a la iglesia, tomamos la cena, venimos inclusive los martes, damos clases entre nosotros hermanos, pero aún así podemos ver su influencia, ¿sí o no? Aún así, especialmente como digo, los que predican, todavía más influencia. Dice el hermano Marcos que Satanás al que quiere tumbarse que anda predicando. Sí, pues de repente digo, no, hermanos, ¿saben una cosa? Ya no voy a predicar. Ya mi esposa ya me tiró y luego acá también me tiraron carrilla. No, ya. Pongo mi retiro y yo ya me voy. Luego lo preguntan, no, y tampoco, hermano. Pues ya no hay que predicar. Vámonos todos mejor a la fuerza del mal. Vamos a dejarle a nuestros hijos, a la iglesia, a los hermanos, vamos a entregársela al enemigo. Vamos a dársela. Eso es lo que quiere el chamuco. Eso es lo que él desea. Que ya no nos reunamos, que dejemos de asistir a estas reuniones, que ya no hablemos de Jesucristo, ya no hablan de Jesucristo. Miren, cuánto placer hay en el mundo. Tantas cosas que puedes gozar, tanto dinero podemos ir a disfrutar. ¿Qué estamos haciendo aquí? No tenemos nada que hacer aquí. Así habla el chamuco. Así te está hablando. No tienes por qué preocuparte. Eso sí, asegúrate una cosa, que después de esto, no más vida. Se te acabó tu vida carnal. Y el día que te pegue una enfermedad, el día que te venga una diabetes, una enfermedad que te pega, acuérdate, ya sin salud ya no hacemos nada. Se acabó el tiempo. Yo encuentro una respuesta muy lógica para poder ser libre. Encuentro una respuesta en Cristo. Y la encuentro muy clara, hermanos. En Juan capítulo 8, versículo del 31 al 34, para mí eso es una escritura tan clara que quizás si yo me pongo a leerla con tantita paciencia,
y meditando en ella, quizás ahí Dios pudiera darnos un poquito de entendimiento para poder salir de esta esclavitud. En Juan 8, capítulo 31, dice: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Jesús le respondió: de cierto te digo, os digo, que todo aquel que hace pecado es esclavo desde el pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, serán verdaderamente hombres, ¿qué? Libres. Yo no sé cómo puedan entender esta escritura. Primeramente voy a empezar de lo que termina. El Hijo sí queda en la casa para siempre. ¿Qué significa eso de que el Hijo sí queda en la casa para siempre? Para mí, el Hijo es la vida eterna, la casa es la mansión de Dios, la vida eterna es el Hijo, sí queda para siempre. Y el esclavo no queda en la casa. Si esta es la casa de Dios, espiritualmente hablando, si esta es la casa de Dios, el esclavo no va a quedar para siempre. Pero si hablamos eternamente, dice Jesucristo que el Hijo sí va a quedar eternamente para siempre con Dios. Si el Hijo te libertare, dice la Biblia, ¿serán verdaderamente qué? Libres. Aquí hay una condición. Así que si el Hijo te libertare, ¿serás verdaderamente qué? Libre. Ahora, yo puse a pensar: Señor, ¿cómo yo tengo ya 20 años en el Evangelio? He tratado de permanecer en tu palabra, me he aprendido escrituras, he aprendido a memorizar escrituras, que es tu palabra, que eres tú. He tratado y he luchado de seguir las enseñanzas de ti, pero sin embargo puedo ver esa influencia en mi vida todavía. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué sigo aquí con este problema o ayer o antier? Y me dice: no te hagas tarugo, no has permanecido en mí. Cuando permaneces en mí, no eres una persona que dices hoy sí y mañana no. Permanecer en Cristo no es: vengo el domingo y doy ahí cuanto me sobra y es todo. Ustedes piensan que porque vienen a la iglesia hoy permanecen en Cristo, están equivocados. Permanecer en Cristo significa estar todos los días con Él. Todos los días, estudiar, hablar de Cristo, predicar la palabra, estar pensando en Cristo, meditar en Cristo, permanecer en Él, y todavía aún así Dios va a ver si verdaderamente quieres imitar al Hijo. Todavía va a ver Dios, ¿ok? Se nota que quieres salir. Se nota que quieres ser una persona libre. Tú quieres ser una mujer libre. Tú también quieres ser un hombre libre. Él va a decir: sí quiero ser un hombre libre, Señor. Ya no quiero seguir con esta fuerza y con esta farsa, porque a veces se vuelve farsa. Es decir, es que soy cristiano, pero sigo viviendo en la carne. No la vas a hacer. El único que te va a librar es Jesucristo. Él es el único que te va a librar, pero Él quiere ver qué tanto crees, qué tanto obedeces, qué tanto lo sigues. Fíjense, hermanos, la verdad, yo no quiero engañar a nadie. Yo no quiero que el día de mañana vayan y le digan a Dios: no, pues Camilo nos dijo que nomás era esto. Y yo, no. Hay un propósito en todo esto. Es una guerra, hermanos. Tenemos dos fuerzas. La fuerza del amor, la fuerza constructiva, la fuerza de salud, la fuerza de la vida eterna, que es Dios. Pero por otro lado tenemos la fuerza del mal. Y tú estás siendo dominado o controlado por una de las dos. La mayoría es por la fuerza del mal. Y te digo: ¿qué vas a hacer? Permanecer en mi palabra. Lo vemos sencillamente, Johnny. Yo le dije: mira, Johnny, los invité el viernes a venir a los miembros para ver cómo le hacemos para servicio. Vinieron 3. ¿Cómo se puede trabajar con miembros o personas que dicen que son cristianas y no aparecen? Nosotros los varones estamos aquí para servir a la iglesia. Eso es nuestro trabajo. Servir a la iglesia. ¿Sirvo a quién? A Cristo. Yo también, si veo, también me desanima, pues vamos, yo también le gusta. Aquí en esta escritura se me enseña que por medio del mismo Señor, que es el único que puede liberar de la fuerza del mal y del engaño. Y si no lo hace, quizás sea porque no queremos, como Él dice, permanecer en mi palabra, o permanecer ¿qué? En Él. Vivir para Él, por Él. Eso es el Evangelio. Pablo dijo: el que vive para el Evangelio, por el Evangelio, en el Evangelio, eres salvo. Si no creíste, ¿qué? En vano. O sea, yo tengo que entender que debo ir para el Evangelio, por el Evangelio, en el Evangelio,
si no creímos que en vano. Voy a terminar con esta escritura. Lucas capítulo 1 del 15 al 17. Lucas capítulo 1 del 15 al 17. Dice así. Lucas 1 del 15 al 17. Lucas 1:15 dice, porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre, y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor, Dios de ellos, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia, de los justos para zarpar, para preparar el Señor un pueblo bien, ¿qué? Un pueblo bien dispuesto. ¿Quién iba a ir delante de nosotros? ¿Quién va delante de nosotros? Este no beberá vino ni sidra y será lleno del Espíritu Santo. Este hombre va a liberar a muchos y se convertirán al Señor. Quizás por eso no tenemos frutos, porque no vamos delante de Él. Perdón, Él no va delante de nosotros. No estamos siendo un pueblo dispuesto o bien dispuesto para toda buena obra. No lo estamos haciendo, y eso quizás esté provocando que Satanás esté tomando mucha ventaja. Mucha ventaja. Dice el Señor, fortaleceos en el Señor, dice la palabra, en el conocimiento. ¿Qué beneficio puede traer? ¿Qué puede afectar si te fortaleces en el Señor? Si te fortaleces en su beneficio y en su amor. ¿Qué te puede afectar? Puede afectar tu trabajo, puede afectar tu vicio, tu vanidad. Puede fortalecer tu cerebro, que hoy en día está pasando lo del alemán ese, que se le olvidan las cosas a uno, porque no están echando a andar este músculo que es el cerebro. No lo estás usando. Y cuando llegues a 55 años, se te van a empezar a olvidar las cosas porque no estás usando el cerebro. ¿Qué te puede afectar si te estableces o te pones el poder de su fuerza? El amor, que es el toque de mantener unidos en el Evangelio. ¿Qué te puede afectar, hermano? ¿En qué nos puede afectar? Nada. Al contrario, es una bendición que Dios nos ha traído. Nos ha dado la herramienta para poder acabar con esta fuerza que nos domina y nos controla. Dice, y nos seduce. Pero ustedes tienen la respuesta. Esto es lo que se le llama cada quien. La salvación es muy individual. Ni yo voy a salvar a mi esposa, ni ella me va a salvar a mí. Ninguno de ustedes me puede salvar. Solamente Dios y yo. Si Dios mira y dice, ¿quieres ser libre? Demuéstramelo. Muchas personas en muchas religiones creen que, hey, móchense con su dinerito, vengan aquí y se las pone muy fácil. En su ofrenda, sus diezmos y se van derechito al cielo. Qué suave. No. Dijo mi estudiante el lunes, ya no sacrificamos animales como en el Viejo Testamento, ¿verdad? Le dije, no, ahora sacrificamos al mero. ¿Cómo? ¿Todavía sacrifican animales? Todavía, hay uno muy grandote. ¿Cuál? Y aquí lo sacrificas. Aquí sacrificas este animalote que todos tenemos. Por eso Jesús dijo, el que quiere venir en pos de mí, niéguese a él mismo. Aquí mira, aquí sacrificas a tu animal. Aquí lo sacrificas, aquí le dices a la fuerza del mal. ¿Sabes qué? A ver quién te sigue ahí, yo no te voy a seguir. El día que todos nos propagamos a hacer eso, se los garantizo delante de Dios, el día que nosotros y cada uno nos unamos a la fuerza de Dios, la iglesia va a tener mucho éxito. Y Dios no nos va a abandonar nunca y estará con nosotros todos los días y nos bendecirá y nos cuidará. Así como Jesús dijo que Él quería poner a las pollitas bajo sus alas. No dijo, oh Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y a todos los que te son enviados. ¿Cuántas veces he querido ponerte como las gallinas ponen a sus polluelos, pero no has querido? Ahora te digo, ¿qué? A tu desolación. ¿Se los entregó a quién? A la fuerza maligna, porque eso era lo que ellos querían. ¿Y qué les pasó a los judíos, hermanos? ¿Qué les pasó? La historia lo dice claramente. En el año 70 los romanos, hasta la sangre de ellos corría como río. Y después de la Segunda Guerra Mundial, y siguen siendo gente muy altiva, no aceptan a Cristo. Pero muchos de nosotros, indirectamente o directamente, tampoco lo aceptamos. Estamos en las mismas condiciones. Como quiera que sea, espero que les ayude, como dije al principio, que Dios les dé mucha fuerza espiritual en su vida, porque es una guerra.
la que ustedes llevan. Yo espero que Dios los bendiga y les dé mucho entendimiento y sabiduría para poder conquistar esta carne. Que Dios los bendiga. Vamos a entonar una invitación.